El otro día surgió un debate en la reunión de producción post-programa. ¿Por qué? Porque podemos y porque tenemos tiempo. Porque imagínense, arrancamos 4:30 de la mañana, a las 8 hicimos tantas cosas que podemos debatir cualquier cosa, 8:15 de la mañana nosotros. Y esto es a partir de una noticia del músico de Sting, que volvió a ratificar algo, y es que no le va a dejar ni un dólar de herencia a sus hijos, y dijo que es por una cuestión de ética del trabajo y para que no se les robe la ambición, como que si van a tener la guita y la tienen servida, como que no van a ser personas que quieran progresar y tener ambiciones y buscar cosas que les hagan bien. Bueno, nada, más allá de esta postura, sí lo que se nos ocurrió es pensar un tema extendible a el resto del planeta, que tiene que ver con las herencias, ¿no? ¿Y qué pasa en esta etapa del capitalismo con las herencias? ¿Qué nivel de las fortunas del mundo están construidas en base a herencias? Es decir, ya partís de un lugar diferencial con respecto a la mayoría de la sociedad. Y por otro lado también, y está en discusión el tema de la herencia, de regularlas, de ponerles impuestos. Bueno, nos interesa mucho el tema y es por eso que recurrimos a alguien que conoce esta dinámica. Me refiero a un doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Historia Económica en la Universidad Carlos III de Madrid. Es Miguel Artola Blanco, que tiene la gentileza de atendernos. Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Diego Iglesias te saluda. Buenos días, encantado de estar aquí, estoy aquí en la universidad. Bien, bueno, gracias por atendernos entonces en la universidad. Claro, allá son las 10:48, ¿no? Eso es, estamos aquí también empezando la mañana, un poco más tarde, y nada, y un placer escucharles, que les escucho mucho desde aquí, lo piensen o no. Ah, qué bien, bueno. Miguel, qué placer. Extraordinario. Para entender Argentina, al final tenemos que ir a la fuente original. Claro. Bueno, Miguel, muy bien. Entonces, ya de entrada arrancamos muy bien, y ahí veo que sos una persona muy bien informada, porque si escuchás este programa y esta emisora, seguramente tenés mucha información sobre Argentina. Lo intentamos, es complicado, ¿eh? No lo entiendo del todo. Miguel, imagínate que nosotros lo entendemos del todo, no quiero saber vos. Bueno, Miguel, a ver, a partir de esto, ¿no? Que escuchábamos de Sting y eso, me interesa entender esto. ¿Qué pasa con las herencias a nivel mundial y cómo son, si es que son relevantes para la construcción del capital originario de un montón de multimillonarios del mundo? Bueno, pues lo que muchos estamos defendiendo es que estamos volviendo un poco a la sociedad del siglo XIX, digamos, a esa sociedad. En Europa la llamamos la Belle Époque, y creo que en Argentina, pues no sabría cuál es el término, pero sí, esta época, digamos, de gente que acumulaba grandes patrimonios y que en el fondo sabía que si lo dejaba en herencia a sus familiares o a otros amigos, bueno, pues la idea de seguir preservando, y que ese es un canal cada vez más importante para acumular patrimonio, que la riqueza cada vez pesa más, que acumular patrimonio a lo largo de una vida a base del ahorro es cada vez más complicado, no es que sea imposible, pero es cada vez más complicado, y la herencia pues se está volviendo así. Es distinto, porque los montos son distintos, es posiblemente más igualitario, las familias han cambiado, pero que las herencias están ahí, están volviendo a ser más relevantes, y eso se ve en las estadísticas. O sea que están tomando más relevancia las herencias, según los datos que ustedes van recabando. Y en relación a esto, empieza a discutirse en el mundo, o tal vez ya hay en algunos países legislaciones vinculadas con el tema de la herencia para limitar me refiero a las herencias cuando son multimillonarias, cuando hay un paso muy grande de capital de padres a hijos, por ejemplo, o de un familiar a otro. Pues debería decirte que no. Realmente ahora mismo en la mayoría de los países occidentales, digamos la OCDE, por tomar así una referencia amplia, la tendencia general es a quitar los impuestos sobre las herencias y sobre las donaciones. O sea que más bien lo contrario. Sí ha habido un debate sobre la riqueza en términos absolutos, pero no sobre las herencias. Y creo que eso tiene que ver con que también mucha gente lo percibe así. Para mucha parte de la clase media, por lo menos aquí en España, hay un sentimiento de propiedad, y de alguna manera que el Estado grave eso está mal. Yo podría dar muchos argumentos de por qué es necesario, precisamente para favorecer la movilidad social, la meritocracia, pero lo innegable es que las cosas no van por donde yo defendería, sino lo contrario, a quitar los impuestos. Ahora, me interesa esto que señalabas. ¿Por qué sería importante que hubiese algún tipo de carga impositiva con relación a las herencias? ¿Cuál es el efecto cuando hay bases impositivas para las herencias? Bueno, porque creo que al final conecta con una idea muy relacionada con lo que entendemos de
sociedad justa, meritocrática, que básicamente intente aproximar la capacidad de cada uno en función de sus esfuerzos. Entonces, si de alguna manera unos empiezan ya con un futuro resuelto o medio resuelto y otros con nada, pues eso ya de por sí es una situación muy desigual. Y eso hace 100 años, si tú juntabas a un liberal de izquierda, a un socialista o a un radical, pues más o menos podían estar de acuerdo en esto. ¿Cuál es la diferencia? Que hace 100 años el patrimonio estaba tan concentrado que en el fondo lo que tenías es mucha gente no heredaba nada, o de alguna manera, de otra manera, se moría y no dejaba nada. Y ahora tienes mucha gente que, bueno, pues al morir, pues deja un patrimonio y de una casa, un piso, un pequeño negocio, y entonces es conceptualmente más complicado justificar eso, porque la gente de alguna manera dice, bueno, pues yo quiero para mi hijo, para mi primo, para lo que sea, pues que, bueno, pues una pequeña ayudita. El problema es que esas ayuditas no son tan generalizadas como nos tendemos a pensar. Hay mucha gente que empieza con cero, Claro. Y hay otros que empiezan ya con la medio camino hecho, por así decirlo. Y la consecuencia de eso en una sociedad, entiendo por lo que venís explicando, es que fomenta la desigualdad y que además que atenta contra la meritocracia. Sí, bueno, y sobre todo para intentar trasladarlo un poco al lenguaje común de las personas, es, por ejemplo, yo que en Madrid ahora mismo la vivienda está por las nubes. Sí. Y la vivienda y la tasa de propiedad de la vivienda, es decir, cuántas familias tienen su casa en propiedad, está descendiendo, no bruscamente, pero año a año, ya desde hace 20 años. Entonces, es decir, por decirlo rápido y pronto, ¿qué posibilidades tú tienes de tener tu casa en propiedad? Bueno, pues cada vez más gente es a través de la herencia. Bien la misma casa, bien porque mis padres me dan una ayuda para empezar y pagar, yo qué sé, el 20% de la casa y luego yo ya me hipoteco. Eso es una herencia, eso es una donación. Entonces, eso es lo que queremos decir, que de alguna manera una decisión tan clave y tan vital para muchos de nosotros como es dónde voy a vivir, si está cada vez más supeditado a la herencia, es que es un mundo más desigual. Eso es lo que queremos decir con meritocracia e igualdad, ¿no? Cosas luego también muy abstractas que son fascinantes, pero que es más complejo. Se entiende. Ahora, Miguel, te hago una más vinculada con ya herencias multimegamillonarias, ¿no? Me refiero a el sector más pudiente de la sociedad y la transmisión de capital, de mucho capital, de una generación a otra. Esto... No podría diferenciarse, por ejemplo, en cuanto a cuestiones impositivas, es decir, gravar la herencia a partir de determinada cantidad de capital, onda de que no afecte a los sectores medios, pero sí que regule a los sectores más altos de las sociedades. Sí, así de hecho fueron diseñados los impuestos sobre las herencias hace ya mucho tiempo y así han operado durante buena parte del siglo XX, pero claro, un poco el argumento que de facto uno ve es este hecho de decir, bueno, pero entonces las empresas no funcionan con una perspectiva de muy larga duración. Si tú haces que una empresa familiar cada vez que muere una generación tiene que pagar muchos impuestos, eso es complicado. Bueno, hay muchos argumentos. Yo creo que el reto es ese, que de alguna manera... la gente entienda que si sencillamente dejamos las herencias al libre mercado y a la fortuna o al azar, vas a un mundo desigual y que hay un argumento sólido para lo que dices, que es decir, bueno, pues no pague todo el mundo igual y que haya una graduación y que incluso se distinga entre activos un poco, yo qué sé, digamos la vivienda habitual, pues que no tengas que pagar una gran cantidad sencillamente por heredar la casa de tus padres pero de facto volvemos a lo mismo. Yo puedo describir lo que podría ser y lo que durante mucho tiempo fue, y otra cosa es lo que cada vez viene sucediendo más. Y el argumento un poco de que las herencias, los impuestos a las herencias restan dinamismo empresarial y ¿qué le voy a decir yo? Pregunten a su gobierno qué es lo que pensaría de esto, pues el argumento va en el sentido contrario, que es decir, no, aquí hay que dejar el libre mercado, el mundo es global, si no la gente se va a ir, la riqueza se oculta en Suiza o en paraísos fiscales, y es un poco eso lo que vemos. Yo por lo menos lo que siempre vuelvo es al argumento de decir, bueno, si tú eso lo dejas así, volvemos al 19, claro, que fue una sociedad dinámica, pero tremendamente desigual. Claro, totalmente. Interesantísimo, porque estamos ante una situación de retroceso en todos los frentes. En todos los frentes. Pero bueno, está bien.
Muy interesante escuchar a Miguel Artola Blanco, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Historia Económica en la Universidad Carlos III de Madrid, sobre este tema de las herencias, a partir de que Sting decidió de manera unilateral, no porque el Estado le haya dicho algo, decir, yo a los pibes no les dejo nada, Me gusta. que laburen, bancamos Sting. Ahora, si lo dice Sting es muy elegante, si lo decía mi abuelo, yo a estos boludos no le voy a dejar nada, que laburen, nadie decía nada. No. Miguel, ha sido un placer, gracias por tu tiempo y bueno, seguramente seguirás aumentando tu conocimiento porque escuchás esta emisora, que es una emisora que brinda conocimiento permanente. Sí, eso es. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Dale, chao Miguel, hasta luego.